Muchas gracias por la presentación. Bueno, gracias por la atención, gracias por la invitación. Lo que queremos hablar un poco es de lo que es leucemia en niños, cómo poder identificarla tempranamente para poder referirla oportunamente y que este niño se pueda curar. Para eso tenemos que tener en consideración algunos datos epidemiológicos, estadísticos de lo que es el cáncer en términos generales en la población pediátrica. Así que no solamente vamos a hablar de leucemia, vamos a hablar probablemente más adelante, pero nos vamos a enfocar un poco en lo que es cáncer en los niños. Como ustedes ven en este slide, el cáncer en niños es una enfermedad poco frecuente. Representamos menos del 2% del total de cáncer a nivel mundial. Por tanto, respecto a lo que es cáncer en un adulto, es una enfermedad poco frecuente. Uno de los principales desafíos del cáncer en la actualidad es la detección precoz. Eso es muy importante. A diferencia de los adultos que hay screening, en pediatría se habla de detección temprana. Los signos y síntomas que preceden al cáncer son muy comunes con otras enfermedades, lo cual dificulta su diagnóstico. En la mayoría de los casos, el diagnóstico se puede hacer de forma accidental y lamentablemente con frecuencia en fases avanzadas e incluso metastásicas de la enfermedad. Y eso es preocupante porque eso hace que ese niño pierda su oportunidad de poder curarse. Cuando hablamos de oncología pediátrica, no es el oncólogo solo, sino es el oncólogo más diversos participantes. Las especialidades médicas, las especialidades quirúrgicas, enfermería, odontología, rehabilitación, psicología, servicio social y lo que es el seguimiento a largo plazo. Por tanto, oncología pediátrica es un trabajo multidisciplinario. Cuando hablamos de cáncer en el Perú, tenemos que ver en dónde se trata cáncer en el Perú. Tenemos hospitales en Chiclayo, tenemos hospitales en Trujillo, tenemos hospitales y clínicas, sea del MINSA, o sea de salud, o sea de las Fuerzas Armadas, que tratan niños con cáncer, Arequipa también y Cusco. Como vemos que tenemos centralizado en 5 ciudades del país y no todas ellas ofrecen oncología pediátrica de una manera global, sino algunas tratan una que otra patología, las leucemias principalmente, y no todos hacen un trabajo multidisciplinario, que es lo adecuado, lo ideal para que este niño se pueda curar. Cuando hablamos de estadística que les mencionaba, vemos que la incidencia de cáncer en la niñez va aumentando desde los años 90 hasta los años 2010. Eso está en el registro, perdón, de cáncer de Lima Metropolitana. Entonces vemos que el cáncer en la niñez va a una tendencia creciente en lo que es la incidencia. Si vemos las tasas de incidencia de aproximadamente 160, 140, según sean niños o niñas, por millón de habitantes menores de 18 años, vemos que estamos por debajo de cifras como las americanas, en las cuales están por 178 a 160 casos por millón de habitantes menores de 18 años. Pero sí hay un incremento de cáncer en la niñez. Y es una pregunta que cada vez nos hacen más. ¿Hay más cáncer en los niños? Sí, efectivamente, hay más cáncer en los niños. Cuando hablamos de la mortalidad, vemos que lamentablemente nuestra curva es decreciente, pero de una curva no tan empinada como quisiéramos, no tan en declive como quisiéramos. Vemos que nuestra mortalidad anda por 62 a 47 casos, muertes, perdón, por millón, y vemos que en Estados Unidos esto es la tercera parte. Entonces ellos tienen mucha menor mortalidad y su reducción es más importante que la que nosotros estamos logrando. Cuando vemos la distribución etaria, vemos que la mayoría de los casos de cáncer en la niñez son en el grupo etario de 1 a 4 años, seguido de 5 a 9 años, seguido de 10 a 14 años y por último los menores de un año son los que menor número de casos tenemos. Cuando vemos la distribución de las entidades, vemos que siempre leucemias están a la cabeza, seguido de los tumores del sistema nervioso central, los linfomas, los sarcomas, los tumores renales, tumores óseos, tumores oculares, tumores gonadales, etc. Pero vemos que siempre leucemias está a la cabeza. Y como se dan cuenta también, los varones mayor cantidad que las mujeres. Nuevamente acá, leucemia siempre a la cabeza, una incidencia de 62 casos de leucemia por millón de habitantes en menores de 18 años. Cuando hablamos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas acá en Lima, vemos que está fundado en el año 1939, es el Centro de Referencia Nacional para Enfermedades Neoplásicas. Desde el año 60 tiene un servicio de oncología pediátrica, desde el año 94 tiene un departamento de oncología pediátrica, desde el 2014 ofrece el servicio de trasplante y lo que conlleva es un tratamiento integral y gratuito de niños con cáncer en todas sus variedades. Acá no es que tratamos leucemias o tumores sólidos o tumores sistema nervioso central. Se trata todo, desde el diagnóstico, el manejo médico, el manejo quirúrgico, radioterapia, trasplante, cuidados paliativos y el seguimiento a largo plazo. Como ustedes ven acá en mayúscula, es el único hospital del Ministerio de Salud de referencia en oncología pediátrica. Y esto es un problema porque en un país tan grande como el nuestro, con más de 30 millones de habitantes y con una geografía tan complicada,
Tener un solo centro de referencia centralizado en una ciudad no es adecuado. Vemos la magnitud del número de casos que tenemos, más de 600 casos nuevos anualmente en el INEN. Entonces hablamos de una población importante, un gran número de casos que acuden al INEN. Y la gran mayoría de estos pacientes, el 55% vienen de provincia. O sea que la gran mayoría de los pacientes que acuden al INEN acuden de provincia. ¿Y qué es lo importante de la oncología pediátrica? Que a pesar de ser un diagnóstico tan complicado como es el cáncer, vemos que la expectativa de curación desde los años 60, en los cuales empieza la especialidad, hasta la actualidad, como ustedes han visto, es un salto de una curación de una leucemia linfática aguda de 4% a 94%. En centros de excelencia como el Hospital St. Jude, que queda en Estados Unidos. Tumores cerebrales, de 10% de curación al 85% de curación. Los neuroblastomas, de 10 a 75% de la expectativa de curación. Entonces vemos que este salto tremendo de números tan bajos de curación a números tan altos de curación es muy importante. Y cuando hablamos acá en el país, hay datos publicados también de diversos hospitales. Esto está publicado en diversas revistas médicas del país, en los cuales hay hospitales que reportan tasas de curación tan bajas como 20-40%. Tenemos lugares como el INEN con tasas de curación cercanas al 70%, o clínicas particulares como la Clínica Angloamericana con tasas de curación por encima del 90%. Estamos viendo que hay una discrepancia muy importante entre diversos centros hospitalarios o clínicas en cuanto a lo que es la curación de niños con leucemia linfática aguda. Y esto no debería ocurrir. Deberíamos tener un grupo más homogéneo de hospitales o clínicas que cubren de una manera más adecuada al grupo de pacientes con leucemia linfática aguda. ¿Qué problema tenemos con oncología pediátrica? Que cuando uno ve de qué se mueren los niños en el mundo y en el país también, vemos que no figuramos. ¿Por qué? Porque los números de casos no son tantos y existen, obviamente, entidades que son mucho más fáciles de prevenir, de manejar, como malnutrición, infecciones respiratorias, diarreas. Nosotros estamos dentro del grupo de otros con un pequeño porcentaje. Y eso es muy importante porque debido a esto es que muchas veces no se nos toma en consideración cuando hablamos de por qué se muere un niño con cáncer, un niño a nivel mundial o en el país. ¿Qué problemas tenemos con lo que es oncología pediátrica en el país? Una geografía difícil. Difícil es llegar de Iquitos a Lima. Ustedes conocen todo lo que esto implica. Falta de cobertura con seguros. No hay una gratuidad completa en lo que es la atención a salud. Hay una centralización de los servicios de salud. Hay déficits en accesos a los servicios de salud. Esto conlleva a una mayor incidencia de cáncer en estadios avanzados, mayores gastos en salud y, por tanto, menores tasas de curación. ¿Qué es importante acá? El diagnóstico temprano. ¿Qué otro problema grande tenemos? Este estudio realizado por la doctora Vázquez en el Hospital Revilatí demostró que la tasa de abandono en el país es de 18.4%. O sea, de un total de 100 niños, 18 van a abandonar el tratamiento debido a diversos motivos. Pero esta cifra es demasiado alta. Implica que un quinto de los niños van a abandonar el tratamiento a pesar de que puedan tener un buen pronóstico de curación. ¿Qué más problemas tenemos? Falta de entrenamiento en oncología pediátrica en las residencias de pediatría. Por tanto, una falta de conocimiento de las patologías más comunes en oncología pediátrica. Por tanto, una mayor incidencia de estadios avanzados. Por tanto, menores tasas de curación, por tanto, mayores gastos económicos. Entonces vemos que todo esto es una cadena, lo cual lleva a que este grupo de pacientes se curen menos en el país. El cáncer en niños muchas veces es difícil detectarlo, pero es más difícil aún si es que nunca has estudiado al respecto, si nunca has visto casos de cáncer en lo que es las residencias de la especialidad o como médico general. Importante también que los padres deben tratar de asistir con sus hijos a exámenes médicos de forma regular y mantenerse alerta ante cualquier signo o síntoma inusual persistente. Y esto es muy importante. Hay que ir al chequeo de niño sano, no solamente cuando el niño está enfermo. Y si ustedes notan que el niño tenga un signo o síntoma fuera de lo habitual, hay que acudir al médico. Importante notificar por ello al médico todo signo o síntoma inusual. ¿Qué signos o síntomas inusuales tenemos? Una masa o una tumefacción. Ustedes ven un bulto que le crece al niño, palidez no explicada, pérdida de energía, que el niño esté persistentemente decaído, inapetente, tendencia a formar lo que llamamos moretones, cualquier evidencia de sangrado nasal en las encías o la aparición en piel. Entonces nos damos cuenta que todo esto tiene que hacer que yo vaya al médico. Fiebre o enfermedad prolongada inexplicada, infecciones a repetición,
Dolores de cabeza frecuentes, muchas veces pueden estar acompañados de vómitos, cambios repentinos en los ojos o la visión, pérdida excesiva y rápida de peso, dolor o cojera persistente localizada. Pero si nos damos cuenta, muchos de estos signos o síntomas pueden estar relacionados a otras patologías de la infancia. La palidez, anemia ferropénica, la inapetencia, desnutrición, la pérdida de energía o decaído, desnutrición. Entonces nos damos cuenta que los signos o síntomas de alerta temprana en oncología pediátrica no son exclusivos de la especialidad, sino se pueden ver en otro tipo de pacientes. Nuevamente, palidez y fatiga, pensar en leucemia, sangrados, pensar en leucemia, fiebre recurrente, dolores óseos, pensar en leucemia. Así tenemos que, así como hay leucemia, también hay para otras entidades de la especialidad, pero en este caso vamos a enfocarnos en leucemia. También tenemos este manual de la IEPI hecho por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud. Y como ustedes ven, hay diferencias notables en lo que es el cáncer en niños y en adultos. Y una de las cosas más importantes que tenemos es que la detección temprana en niños habitualmente es accidental. El tamizaje es difícil, diferente de los adultos. La gran mayoría responde a tratamiento de quimioterapia y la prevención es improbable a diferencia de los adultos. Y una cosa muy importante es este párrafo que les voy a leer. Es fundamental que el médico general y el pediatra conozcan los signos y síntomas de sospecha de un cáncer pediátrico. Usualmente el cáncer no figura en la lista de diagnósticos diferenciales de los médicos que atienden a niños. Y sin embargo, por alguna razón, las madres sí lo sospechan. Las madres con frecuencia refieren, sabía que mi hijo tenía una enfermedad grave, pero no me hacían caso. Esto no lo digo yo, lo dice el manual IEPI de la OPS y de la OMS. Pero nosotros con la especialidad y con la experiencia que tenemos nos damos cuenta que este párrafo lamentablemente es muy cierto. ¿Qué es lo que nos dice este manual? Hay que preguntar, hay que observar, hay que palpar y con ello determinar. ¿Qué pregunto? Por ejemplo, ¿ha tenido fiebre por más de 7 días y o sudoración importante? Por ejemplo, dolor de cabeza. Por ejemplo, acompañado de vómitos. Por ejemplo, dolores de huesos, cambios en la pérdida de apetito, pérdida de peso o fatiga en los últimos 3 meses. Observar, presencia de sangrados en la piel, palidez, anormalidades en los ojos, presencia de ganglios con un crecimiento fuera de lo habitual, signos o síntomas neurológicos, crecimiento del hígado, crecimiento del vaso, aparición de una masa en alguna región del cuerpo. Entonces yo pregunto, yo observo, examino y con ello determino. ¿Qué es lo que determino? Si es que este niño puede tener cáncer o una enfermedad grave. Porque no todo va a ser cáncer, puede ser otro tipo de enfermedad grave. Y si es así, ¿qué hago? Refiero urgentemente a un hospital de alta complejidad. Y esto es muy importante, porque si no hago una referencia oportuna, ¿qué es lo que pasa? Ese niño se puede complicar en el lugar de origen y puede fallecer. Y acá tenemos, por ejemplo, un caso clínico, un niño de 4 años, acude a la consulta por bronquitis, luego otitis, manejo antibiótico, decaído, no come bien, no quiere jugar, mal color, cada vez más pálido y una especie de brote en la piel. Entonces nos damos cuenta que en estas 3 líneas están las preguntas que ya habíamos manifestado. Y nos vamos acá a la última. Este niño ha presentado cambios como pérdida de peso, pérdida de apetito o fatiga en los últimos 3 meses. Cuando lo examino, ¿qué encuentro? Moretones en la piel, palidez en la palma de la mano, presencia de ganglios, presencia de aumento del tamaño del hígado y del vaso. Por tanto, ¿qué es lo que determino? Posible cáncer o enfermedad muy grave. Entonces, ustedes se dan cuenta que en 3 líneas están las preguntas y la observación que hemos manifestado. ¿Y qué hago? Clasifico como sospecha de cáncer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Referir inmediatamente a un centro de mayor complejidad que tenga la especialidad de oncología pediátrica o de hemato-oncología pediátrica. Entonces, es muy importante esta clasificación que nos da el IEPI para tratar de hacer un diagnóstico de lo que es cáncer en la niñez y referir oportunamente. El pronóstico de este grupo de pacientes va a depender del tipo de enfermedad, que es la condición genética del problema, de la extensión de la enfermedad, del estado del paciente, de la respuesta al tratamiento, de un tratamiento adecuado que se le brinde y de un seguimiento adecuado. Entonces nos damos cuenta que la extensión va a estar determinada de ¿qué tan tarde hago el diagnóstico? Y si yo me demoro en hacer el diagnóstico, va a venir con enfermedad extendida. Si yo me demoro en hacer el diagnóstico, va a venir en un mal estado y por tanto las respuestas no van a ser las mejores y por tanto no se va a curar en la cifra que queremos que ya hemos visto. Enfocándonos en el término, en el concepto de leucemias agudas, la leucemia es la expansión clonal de una célula precursora hematopoyética, que es el blasto, sea de estirpe linfoide o sea de estirpe mieloide.
la cual ha tenido una transformación maligna por motivos que se desconocen. Cuando nosotros nos preguntan de por qué le dio cáncer a mi hijo, no tenemos una respuesta que darle. Lamentablemente, esta célula, que es un precursor de la sangre, se transforma por motivos desconocidos y da origen a una leucemia, sea linfática o sea mieloide. Dependiendo en qué momento de lo que es el proceso de maduración de una célula madre hasta las células que están en la sangre, es que se va a formar una leucemia mieloide o una leucemia linfoide. ¿Y cómo nos damos cuenta de que este niño puede tener una leucemia? Yo lo he agrupado en 3 grandes grupos. Uno es que la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, que está en todos nuestros huesos, está infiltrada por células malignas, lo cual hacen de que no se produzca la sangre en forma adecuada. Por tanto, este niño, ¿qué va a tener? Anemia. No se forman los glóbulos rojos. Pálido, cansado, inapetente. Leucopenia o leucocitosis, infecciones a repetición, un niño que no tiene defensas en niveles adecuados o de calidad adecuada. Plaquetas bajas, un niño con riesgo de sangrado, le sangran las encías, le sangra la nariz o le sangra la piel. Entonces, primer punto, una alteración de lo que es la producción de la sangre, porque la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, está infiltrada por células malignas. Segundo punto, proceso inflamatorio. ¿Qué me da? Fiebre y dolores de hueso. Este es muy importante porque estos dolores de huesos pueden ser muy severos, limitantes, nocturnos. Y por último, tercer punto, infiltración sistémica. Las células malignas viajan por la sangre, se depositan a diverso nivel. ¿Dónde? En el hígado y en el vaso. ¿Cómo está el niño? Distendido y con dolor abdominal. ¿Dónde más se puede ubicar? A nivel de ganglios, crecimiento de los ganglios. ¿Dónde más? En los testículos, crecimiento testicular. ¿Dónde más? En el cerebro, convulsiones, parálisis facial. Entonces, recapitulamos: alteración de la producción de la sangre, proceso inflamatorio, infiltración sistémica. Todo ello nos da una clínica de leucemia. ¿Y cómo hago el diagnóstico? Principalmente con un estudio de médula ósea que demuestre estas células alteradas, que son los blastos de estirpe linfática o mieloide, en una cantidad de más de 20 a 25%, demostrado por estudios de morfología, citoquímica y o inmunofenotipo, que son estudios que se realizan en hospitales de referencia o que tengan la especialidad de oncología y o hematología. Entonces nos damos cuenta que para hacer un diagnóstico adecuado muchas veces tenemos que llegar a este estudio de médula ósea. Con esto sospecho, con esto confirmo. Y cuando evalúo a este niño, ¿qué es lo que tengo que tomar en consideración? Signos y síntomas principales a través de una historia clínica completa. ¿Dónde puede estar sangrando y dónde puede haber una infección? Porque son niños inmunosuprimidos. Así tenemos que hay fiebre en el 61% de los casos, algún tipo de sangrado en el 48% de los casos, dolores de huesos en el 23% de los casos, presencia de aumento de tamaño de los ganglios en la mitad de los casos, presencia de crecimiento del hígado del vaso, como ustedes han visto, más del 60% de los casos. Y cuando lo evalúo, ¿qué tengo que ver? Su estado hemodinámico, porque puede estar chocado, su estado funcional, su estado nutricional, que es muy importante, sitios probables de infección y o sangrado, y lo que estamos viendo, que es el crecimiento del hígado y del vaso, de los ganglios o a otros niveles, como los testículos, sistema nervioso central, piel, encías, etc. Así tenemos algunas imágenes, como ustedes pueden ver acá: crecimiento ganglionar a nivel cervical, ensanchamiento del tórax, aumento del mediastino, presencia de petequias y equimosis, aumento del tamaño a nivel ganglionar supraclavicular, equimosis, crecimiento testicular, crecimiento del hígado, crecimiento del vaso, equimosis, infiltración ósea severa, lo cual lleva a que esta niña, como usted ve, se le vea una pierna como rechoncha, debido a que está afectada tremendamente la parte ósea de su pierna. Infiltración de las encías, que se ve más en casos de leucemia mieloide aguda. Aumento del tamaño de las amígdalas también. Y así vemos que cuando este niño le toma un hemograma, porque hay una sospecha clínica de que pueda ser una leucemia, vemos que puede tener leucocitos elevados, con más de 50.000 en el 17% de los casos, de 10.000 a 49.000 en el 30% de los casos, y valores cuasi normales en la mitad de los casos. Puede estar con una hemoglobina cuasi normal en el 12% de los casos, una anemia leve a moderada en el 45% de los casos y una anemia severa en el 43% de los casos. Niveles de plaqueta cuasi normales en el 25% de los casos, niveles de plaquetas severamente disminuidas en el 28% de los casos. Entonces ya tenemos la clínica del paciente que hemos mencionado, tenemos los exámenes de laboratorio, que es un simple hemograma, y continuamos con estudios bioquímicos, que es para ver la función hepática y renal,
y los estudios de serología porque van a ser pacientes politransfundidos. También podemos tomar una radiografía de tórax para ver el compromiso a nivel de mediastino, ver que no haya ningún proceso infeccioso, ver que no hay una obstrucción de las vías respiratorias altas por adenopatías a nivel de mediastino o cervical, una ecografía de abdomen para ver infiltración a nivel visceral, sea hígado, sea vasos, sea riñones, o para ver adenopatías a diversos niveles, y en algunos casos tomografías para buscar sitios de sangrado y o infiltración. Así vemos que el trabajo diagnóstico de un niño con leucemia aguda implica un buen examen físico, una buena historia clínica, estudios laboratoriales, lo más simple, el hemograma, y estudios de imágenes no complicados como una radiografía de tórax o una ecografía de abdomen. Acá vemos una tremenda masa mediastinal que lo que ha provocado es una disminución del calibre de la vía respiratoria. Tenemos compresión al nivel de médula espinal como una presentación clínica poco habitual, pero que puede ser una emergencia oncológica. Nuevamente aumento del tamaño de los ganglios a nivel cervical, como ustedes ven acá, de manera tan voluminosa como este caso de acá, de manera tan visible como este caso de acá, que se puede confundir con otras entidades, como ya hemos mencionado. Nuevamente, aumento de volumen a nivel ganglionar cervical. Y con todo esto, ¿qué es lo más importante con un niño con leucemia? Que la expectativa de curación es tremendamente notable. Ustedes ven nuevamente un hospital de referencia como el Hospital St. Jude en Estados Unidos, que cuando ellos empiezan en los años 60, su tasa de curación tan baja como 20%. Actualmente, 93% de expectativa de curación. Pues nos damos cuenta que la leucemia linfática aguda es altísimamente curable, pero para eso hay que llevarlo de una manera oportuna, hay que tratarlo de una manera adecuada y para eso necesitamos lugares donde esto se haga de la manera correcta, por el especialista también correspondiente. Así vemos algunas estadísticas actuales del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en la cual ustedes ven que los niños con leucemia linfática aguda tienen una sobrevida libre de enfermedad cercana al 70%, llegando en niños con leucemias de bajo riesgo, de riesgo intermedio, a cifras tan importantes como cercanas al 80%. Vemos acá también una sobrevida global, como ustedes ven, cifras por encima del 80% en niños con leucemia linfática aguda, de bajo riesgo, de riesgo intermedio, tratados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Cifras también muy importantes logradas en la clínica angloamericana, con una tasa de sobrevida, como ustedes ven, por encima del 90%, logrando por ejemplo, 100% de curación en niños con bajo riesgo, menos en riesgo intermedio y riesgo alto, pero de una manera global, tasas muy importantes de curación. Como conclusiones a todo lo que estamos comentando, hay que entender que el diagnóstico precoz es posible y debe hacerse. El cáncer puede simular otra enfermedad, pero siempre tienes que pensar en cáncer como una entidad posible dentro de tu trabajo diagnóstico. Los signos y síntomas del cáncer no son específicos. No esperen que haya un signo y síntoma puntual de lo que es cáncer. Más bien, todo lo contrario, se va a confundir o se puede confundir con otras enfermedades propias de la niñez. Lo más importante, lo último, es altamente curable, pero para eso hay que detectarlo precozmente, para eso hay que tratarlo adecuadamente. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Está muy interesante la ponencia, la participación. Es un tema, como ya habíamos comentado con participantes anteriores, es un tema que a la actualidad está saliendo más adelante. Es un tema también de mucha preocupación, ¿no? Como usted mismo también lo ha manifestado. Me están consultando a través del chat unas preguntas, doctor. Al momento de manifestar que hay presencia de fiebre, una fiebre muy alta también puede ser un síntoma. Sí, acá estoy viendo las preguntas. Un ratito. Sí, respecto a lo que es la fiebre, como hemos visto en la presentación, la fiebre es un signo de alerta en lo que es cáncer. No quiere decir que porque tenga fiebre tiene cáncer. No hay que verlo de esa forma. Pero si un niño tiene fiebre persistente, muy elevada, o que no se asocia a signos de infección, sí hay que tenerlo en consideración. Pero si ese niño tiene fiebre, tiene tos, tiene moco, tiene diarrea, probablemente la causa de la fiebre sea infecciosa. Pero si un niño persiste febril, tratas la infección y sigue con fiebre, ya tienes que comenzar a tomarlo más en consideración. Como hemos manifestado, no es que uno piense en cáncer necesariamente como tu primer diagnóstico, pero no debes dejar de pensar que está dentro de tus posibilidades diagnósticas. La edad más común de las leucemias, si es una pregunta adecuada, acá en el país es más o menos 6 años. En países considerados de altos ingresos económicos desde 3 a 4 años. Pero acá en el país más o menos es 6 años la edad de presentación más común de la leucemia linfática aguda. ¿Cómo se puede detectar una leucemia en neonatos? Igual como los demás niños, los mismos signos y síntomas: crecimiento ganglionar, hepatoesplenomegalia
y un hemograma que nos demuestra anemia, leucocitos alterados y plaquetas disminuidas. Obviamente el neonato no te va a dar manifestaciones, no te va a expresar las molestias, pero el examen físico sí lo puedes detectar. El diagnóstico diferencial de las manifestaciones bucales en la leucemia infantil. Una de las presentaciones más comunes, más específicas capaz de leucemia mieloide aguda es la hipertrofia gingival, que es el aumento de volumen a nivel de las encías, que cuando nosotros vemos esto en el contexto de un niño con sospecha de leucemia, nos sugiere mucho una leucemia mieloide aguda. ¿Qué otras cosas podemos tener a nivel de la boca en un niño con leucemia? Aumento del volumen, por ejemplo, de las amígdalas o problemas infecciosos, lesiones orales infecciosas, abscesos dentales, por ejemplo. Si se ha realizado aspirado de médula ósea en un niño de 2 años y sale negativo a leucemia, es posible que más adelante, lo que pasa es que a los 2 años puede no haber tenido una leucemia, pero no quiere decir que no pueda tener una leucemia más adelante en la vida. Es decir, porque te hicieron una aspirado de médula ósea y salió negativo a los 2 años, no quiere decir que puedas adquirir la enfermedad a los 4, 10 o 15 años, ¿no? Pero si es negativo y la muestra ha sido adecuada en ese momento, difícil que sea una leucemia en ese momento. Un niño siempre se le baja su hemoglobina. No siempre vas a tener una hemoglobina baja en un niño con leucemia aguda. Como hemos visto, no todos van a estar con una hemoglobina disminuida, pero habitualmente se ve en el contexto de un niño con leucemia que tenga la hemoglobina baja. Pero también, como ya hemos conversado, también puede deberse a una anemia ferropénica, por ejemplo. Entonces, no quiere decir que estar anémico significa tener leucemia, pero vuelvo a repetir, tienes que pensarla. Una reacción leucemoide no indica cáncer. Una reacción leucemoide lo que implica es que la cantidad de leucocitos sea elevada de una manera fuera de lo habitual. Entonces, tú tienes un niño con 30.000 leucocitos, ya uno se asusta porque es un valor fuera del rango de normalidad. Puede ser por otra causa que no sean leucemias, sí, por infecciones severas, por ejemplo. Cuando tienes una infección severa, tu cantidad de leucocitos se puede elevar de una manera importante. Entonces, una reacción leucemoide no significa que tengas leucemia, pero no puedes dejar de sospechar que podría ser una leucemia, pero puede deberse a otras causas como por ejemplo infecciones importantes. El dolor óseo en extremidades inferiores en niños intermitentes y sin fiebre debe sospecharse leucemia. Igual, no voy a sospechar que tenga leucemia un niño que le duelen los huesos como primera opción, pero no voy a dejar de pensarlo. Muchas veces se habla de estos dolores de crecimiento. Entonces es cierto que estos dolores de crecimiento se producen muy frecuentemente en los niños, pero si es un dolor de crecimiento, entre comillas, que persiste cada vez más intenso, lo despierta en las noches o se asocia a algunas otras manifestaciones como palidez, fiebres persistentes, o le tomas un hemograma y sale un poco alterado, ya tienes que pensar en leucemia. Entonces, no siempre el dolor óseo es de leucemia, no siempre el dolor óseo es oncológico, pero también no solamente va a ser leucemia, puede ser un tumor a nivel del hueso. Un niño con tratamiento de corticoides o enfermedad de púrpura desarrolla leucemia, no. Cuando tienes una púrpura, que es la púrpura trombocitopénica idiopática, es otro tipo de diagnóstico. Si tienes una PTI, que es las siglas de esta enfermedad, no quiere decir que vas a desarrollar leucemia. Pero si tienes un niño con púrpura, que es la aparición de moretones, puntitos rojos en la piel y plaquetas disminuidas en el examen de sangre, tienes que sospechar que podría ser una leucemia, no solamente que sea una púrpura trombocitopénica. El problema de los corticoides es que enmascaran el diagnóstico de una leucemia. Los corticoides lo que hacen es aplacar la leucemia, pero no la curan, pero sí alteran el hemograma, sí alteran el diagnóstico en la médula ósea y sí te calman las molestias. Por tanto, muchas veces nosotros decimos que no utilicen corticoides si no están seguros del diagnóstico, porque pueden falsearlo. Y cuando llegan, por ejemplo, al hospital o a la clínica, les hacemos un estudio de médula ósea y sale que no hay enfermedad, no porque no la tenga, sino porque le han dado corticoides. En el primer nivel de atención, cuando te llega un niño sangrando con petequias, palidez, estamos sospechando de leucemia. Sí, es lo que tienes que sospechar. No se olviden que tienes que sospechar primero la enfermedad más severa, y en este caso es cáncer. Tratamiento de primera línea, claro, lo que tienes que hacer en este caso es soporte transfusional, estabilizarlo y tratar de referirlo lo más temprano posible. Es importante, como ustedes ven acá, que está a 6 horas de referencia. Es un problema y se les dice que si no tienes banco de sangre, tienes que referir al paciente inmediatamente, porque si no tienes banco de sangre y requiere soporte transfusional y está consangrado, el niño se te puede morir por un sangrado profuso. Entonces, en primeros niveles de atención, cuando hay sospecha de cáncer o leucemia o cáncer en términos generales, tienes que hacer una referencia inmediata. Un bebé de 6 meses, hemoglobina 9.5 y ahora está en 12. A los 6 meses, debido a la
lo que es el cambio de hemoglobina fetal por la hemoglobina del adulto, puedes tener anemia y no por eso es una leucemia. Y eso comienza a mejorar a partir de los 12, 15 meses. Por eso al año 8 meses ya tiene 12. Entonces no, yo no sospecharía leucemia en ese caso. El retraso en el crecimiento no necesariamente es leucemia. No, yo no pensaría en leucemia como una primera opción. Ya habría que ver otras causas, desnutrición principalmente, como lo más frecuente en lo que es un crecimiento, un retraso en la talla. Vuelvo a repetir, no sospechar en leucemia, en cáncer, perdón, pero no dejar de pensar en cáncer dentro de los diagnósticos. ¿Quién debe tratar la leucemia en niños, los oncólogos pediatras o hematólogos? ¿Hay diferencia en el manejo? Una importante pregunta acá en el país. Las leucemias deben ser tratadas por dos especialistas principalmente, el oncólogo pediatra y o el hematólogo pediatra. Deben ser especialistas con formación en pediatría que tienen manejo tanto de la parte hematológica como es el hematólogo, como de la parte oncológica como es el oncólogo pediatra. ¿Existe una relación, el factor económico con la edad temprana? Sí, se dice que mientras tu país sea más industrializado y de mayores ingresos económicos, te da leucemia a una edad más temprana. Y eso tiene que ver probablemente con factores ambientales, tóxicos ambientales. Tratamiento de leucemia con células madre. Sí, en el país se trata niños con leucemia con trasplante de lo que llamamos progenitores hematopoyéticos o conocido como células madre. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el Instituto del Niño de San Borja, en el Hospital Revaliati. Creo que no hay más preguntas. Acá hay una más. Niño de 12 meses, lactancia materna, tiene una hemoglobina en 6.6. Sí, llama la atención que tenga una hemoglobina tan baja, pero es 12 meses y está con solo leche materna, ¿no? Entonces probablemente ahí puede haber también una anemia ferropénica asociada debido a que no ha empezado la alimentación complementaria. Entonces, si bien es cierto que no puedo dejar de sospechar en una leucemia, igual hay que pensar que sea una causa nutricional asociada también en este caso. Inmunoterapia, una opción de tratamiento, sí, la inmunoterapia actualmente está muy en boga a nivel mundial, pero no como primera opción. Si tú vas a Estados Unidos, Europa, no te van a dar inmunoterapia de frente. Todos van a un tratamiento que es estándar, que es la quimioterapia. Solamente inmunoterapia en casos de enfermedades que no responden bien o en enfermedades que regresan después de haber estado remitidas o en casos de enfermedades de mal pronóstico. Pero todavía la inmunoterapia no es un estándar de primera elección en ninguna parte del mundo, de manera general. Muchísimas gracias, doctor, por resolver cada una de las interrogantes que los participantes han dado. Una última pregunta. Con respecto a la conservación del cordón umbilical, ¿ayuda en el tratamiento? Sí, acá veo, a ver, cuando se habla de células madre se refiere a los suplementos orales que venden por internet. No, se habla de células madre que se recolectan en personas sanas a través de ciertos procesos especiales, no esos suplementos. Niña de 2 años, 10 meses con hemoglobina 13, pero come poco y más leche. Bueno, me parece que una hemoglobina de 13 en una niña de 2 años, 10 meses está bastante bien. Cordón umbilical es una fuente de células madre que se puede utilizar en casos de trasplante. Sí ayudaría. En el país no se hace trasplante de células madre de cordón umbilical. Muchísimas gracias, doctor. Un tema muy interesante. Agradecer a cada uno de los participantes y a usted, doctor, por el tema del día de hoy, que ha sido leucemia infantil, cómo detectarlo. Un tema totalmente resumido, ha sido muy participativo. Agradecemos las preguntas y también a usted por las respuestas. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna palabra? Muchas gracias a ustedes por la atención. No olvidar que esta es una enfermedad que se puede curar, tiene todas las posibilidades de curarse el niño, pero para eso hay que hacerlo con un diagnóstico temprano, con una referencia oportuna y en el lugar más adecuado y por el especialista también correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Hasta la próxima oportunidad.